vamos a la introducción del principio divino y me gustaría compartir. Gracias por acompañarme. Realmente estoy ansioso de empezar ya con esto, ¿ok? Gracias por acompañarme. Mi nombre es Martín Ibarra y vamos a ver la introducción. Para iniciar vamos a ver la introducción. Gracias nuevamente y vamos de lleno de una vez para no perder tanto tiempo. Gracias. Ok. Bueno, es un nuevo proyecto que estoy trabajando en ello y voy a compartirlo con ustedes, por supuesto. Gracias por acompañarme. Vámonos de lleno a ver la introducción del principio divino, ¿ok? Déjenme sacar esto. Ok. Bueno, entonces, el principio divino nos va a explicar principalmente cuál es la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Por qué Él creó? Porque si Él es un Dios todopoderoso nada más, entonces no necesitaría crear. ¿Por qué? Porque todo lo poderoso no necesita nada, pero Dios creó porque necesitaba crear, tenía una razón para hacerlo. Entonces, el principio divino consta de tres partes principales. Es completamente indispensable e importante que podamos compartir, entender esas tres partes. Bueno, la primera parte nos habla acerca del ideal de Dios, ¿sí? El ideal de Dios. Es decir, en qué estaba pensando Dios o qué es lo que Dios estaba deseando cuando Él creó al hombre, ¿sí? Ahora, cuando observemos este ideal que es explicado en este primer video, en esta primera conferencia, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Este ideal nunca se culminó, nunca se llevó a cabo. En su lugar, el hombre se apartó de Dios y se produjo la caída del hombre o la pérdida de ese ideal, ¿sí? La caída o la pérdida de ese ideal, ¿sí? Entonces, el ideal y la pérdida del ideal o la caída, ¿sí? Todas las religiones principales de la historia humana aceptan que se produjo una caída. Entonces, ¿qué significa caer? Caer significa cuando algo cae, se pasa de una posición superior a una inferior. Eso significa caer. Quiere decir que el hombre está en una posición inferior a la que espiritualmente debería estar. Muchas veces nos hemos sentido personas normales, sí. El ser humano marca su propio nivel. Dice, bueno, como la mayoría está por acá, digamos, entonces dentro de este nivel, entonces todo lo que está debajo de ese nivel está enfermo, ¿sí? Es un delincuente, un criminal, un enfermo mental, pero no, yo estoy por aquí encimita, dentro de este nivel y nos sentimos normales. Bueno, ese concepto lo pone el hombre. Ante los ojos de Dios, todo ser humano cayó, ¿sí? Aún el mejor de los mejores está en un nivel inferior al que realmente debería estar, ¿sí? El hombre cayó, está en un nivel inferior espiritualmente al que debería estar. Por eso dice, no hay hombre, dice la Biblia, no hay hombre que sea realmente justo, no hay nadie que sea perfecto, no hay quien busque a Dios. Bueno, debemos entender entonces qué fue lo que produjo la caída del hombre. Y eso lo vamos a ver en el capítulo número 2 del principio divino, ¿sí? Ahora, Dios es un Dios de amor, ¿sí? ¿Puede un padre de amor dejar a sus hijos en una situación caída y miserable? No, por supuesto que no. Dios comenzó a trabajar para restaurar al hombre. Desde el momento mismo en que el hombre cayó, Dios comenzó su providencia de la restauración, ¿sí? Durante miles de años, Dios trabajó para elevar al hombre a la posición que nunca debió haber perdido. Entonces, este es el curso a través de la historia, ¿sí? Ahora, quiere decir entonces que a medida que la historia va pasando, Dios va intentando elevar al hombre más y más, ¿sí? Hasta que algún día el hombre pueda recuperar ese ideal o este ideal que nunca se debió haber perdido, o podemos poner la restauración del ideal, ¿sí? Acá, ¿sí? Restauración del ideal. Ahora, el principio divino consta de tres partes: el ideal, la pérdida del ideal o la caída y el proceso para la restauración de ese ideal, ¿sí? Las tres partes son absolutamente
importantes. Las conferencias pueden ser varias. Para dividir estas 3 partes, hablamos de diferentes videos o conferencias con diferentes nombres, pero todas ellas, cualquier conferencia del principio divino está referido a uno de estos 3 puntos. ¿Por qué son tan importantes esos 3 puntos? Bueno, porque la palabra religión, ¿sí? La palabra religión, ¿sí? Proviene de la palabra religar, ¿sí? Es igual a religar. Para religar algo, debemos entender que se desligó primero. Religar quiere decir volver a conectar. Quiere decir que el ser humano se desconectó de Dios, ¿sí? Si yo quiero conectar algo que se desconectó, ¿qué necesito? Bueno, por ejemplo, si yo estoy en cierto lugar y necesito ir a otro lugar, estoy en el centro de la ciudad y quiero ir al oriente de la ciudad, por decirlo así, entonces necesito un mapa. No sé cómo llegar, entonces la religión es como el mapa. La religión es la que me va a religar nuevamente. Si yo tengo un mapa, por ejemplo, ¿de cuántas partes debe constar ese mapa? Bueno, me tiene que mostrar por lo menos el lugar a donde estoy, ¿sí? El lugar a donde yo quiero ir, acá, y el modo de cómo conectar de un lugar a otro, el camino, si no, no me sirve, ¿sí? Si yo quiero religarme con Dios, si yo no quiero que Dios sea solamente un concepto, no me conformo solamente con saber que Dios existe nada más, sino que yo quiero realmente religarme con Él. No hace falta estudiar teología durante 30 años para saber que hay un abismo entre Dios y el hombre. Hay un abismo, todo el hombre siente que hay un abismo. Yo me quiero reconectar, yo me quiero religar con Dios. Bueno, necesito una religión, necesito un mapa, por decirlo así. Hay mapas que son parciales, ¿sí? Por ejemplo, que me muestra solamente una parte de la ciudad. Me compro un mapa parcial que solamente tiene esta parte, que me dice a dónde estoy, pero no aparece el lugar a donde yo quiero ir. Es un mapa pequeño, pues no me sirve, lamentablemente, ¿sí? Entonces, yo necesito saber en dónde estoy, a dónde quiero ir y cuál es el proceso para llegar de un lugar a otro. Este es el principio divino. Eso es el principio. Por eso es que las 3 partes son importantes y las 3 partes son muy claras, ¿sí? ¿Cuál es el ideal que Dios tenía? Explicado de una forma bíblica, lógica, clara. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué el hombre cayó? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estar acá y entre estar acá? ¿Sí? Otro punto muy importante también. ¿De qué modo Dios ha ido trabajando a través de la historia para restaurar al hombre? Es completamente interesante, importante saber eso. Vamos a ver en la segunda parte o en el capítulo número 2 que Dios utilizó una fórmula, ¿sí? Dios utilizó una fórmula, como dice aquí, una fórmula para restaurar al hombre. ¿Por qué Dios utilizó una fórmula? Bueno, porque el hecho de que haya una fórmula histórica, se puede demostrar que hay una fórmula que Dios utilizó durante toda la historia, nos muestra que Dios no está improvisando. O sea, no es que Dios está esperando de brazos cruzados a ver si algún día el hombre deja de ser malo y llega a ser bueno. No, hay una fórmula, hay un plan, ¿sí? Fórmula, un plan. Y eso es completamente importante saberlo. Y ya les explico por qué. Bueno, cuando nosotros vemos el mundo como está, hay división y conflictos en todas las áreas, ¿sí? Hay resentimientos entre razas, hay resentimientos en culturas, hay división en la familia, hay conflicto en el individuo. O sea, es un modo de definir este mundo de la caída, es como un mundo enmarañado, hay como un nudo en todos lados. Cuando uno empieza a analizar los problemas se da cuenta que no es tan fácil y que quizás viene ya de miles y miles de años ese problema. Es como hay como un nudo en la historia. Sí, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en este cuarto hay muchas personas y tengo una soga, un hilo y le digo a todas estas personas que se salgan, excepto una, le digo a una persona que se quede, ¿ok? Entonces, yo con esta soga empiezo a hacer un nudo y le explico a la persona que se queda, mira, paso esto por aquí y la persona que se queda toma notas y todo y hago un buen nudo, ¿sí? Entonces, hay una sola forma de cómo desatar este nudo, que es pasando las puntas al lado contrario, el proceso inverso, mientras fue anudado. Es la única forma, no hay otro modo. Sí, el único testigo de cómo fue desanudado fue la persona que se quedó acá en el cuarto. Los demás no, por supuesto, porque salieron. Pero si de los que salieron viene y quiere desatar el nudo, y su motivación quizás pudiera ser buena, pero no va a saber hacerlo. Entonces, y va a empezar en vez de arreglarlo, lo va a anudar más quizás. Durante la historia, sí, ¿quién fue el único testigo de cómo cayó el hombre? Dios. Dios fue testigo de cómo se produjo la caída.
Por lo tanto, esta fórmula que Dios aplica aquí no es una fórmula caprichosa, es una fórmula porque Él sabe cómo se produjo la caída, ¿sí? Entonces, personas en la historia de buena voluntad que quisieron arreglar la situación o a la humanidad o el mundo fueron muchas, pero fueron arrogantes. En vez de preguntarle a Dios, ¿cómo fue que ocurrió? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu fórmula? Quizás esa persona nació en esta etapa de la historia acá. Ya Dios lleva miles y miles de años en la historia para desatar este nudo en la humanidad. Y la persona dice, yo lo voy a arreglar. Por ejemplo, Carlos Marx. Marx tenía una buena motivación. Él quería solucionar los problemas del mundo. Dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, él no se dio cuenta que ya había un plan durante miles de años. Y él dice, no, yo lo voy a hacer. Y lo primero que dice es que Dios no existe. Lo está haciendo todo al revés. Está anudando más la situación. Entonces, las personas de las que salieron vienen y dicen, no, yo quiero desatar esa soga. Y y la motivación puede ser buena, pero no es suficiente, es arrogante, es arrogancia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos aquí en este periodo casi al final de la historia. ¿Qué hacemos? Simplemente nos unimos al plan que Dios lleva ya durante miles de años. Nos unimos, Dios ya tiene el plan, yo me uno a Dios en ese plan, no puedo tener mi propio plan. No podemos tener nuestro propio plan de egocéntrico, de cómo yo cedo, yo voy a hacer, yo voy a arreglar mi familia, yo voy a hacer algo para esto, para el otro. No, Dios tiene un plan, ya está aquí en la historia. Les aseguro que cuando veamos esta parte de la conferencia aquí, van a ver que no es un simple dogma de fe. La historia va a mostrar que es algo histórico, de que hay una fórmula que se repite miles y miles de años, la misma fórmula. Cuando el hombre se une a esa fórmula, Dios logra más y más su voluntad. Pero cuando el hombre no se une a esa fórmula, el hombre retrocede y se han perdido miles de años, ¿sí? Entonces, el principio divino consta de estos 3 puntos principales: el ideal de Dios, la caída o la pérdida de ese ideal y el proceso para la restauración de ese ideal, ¿sí? Otra cosa muy importante que quiero compartirles es de que cuando el hombre cayó, se produjo la pérdida del amor y la verdad, porque pues Dios es la fuente del amor y la verdad. El hombre se apartó de la fuente del amor y la verdad, entonces el hombre cayó en una ignorancia completa. Debemos ser humildes, darnos cuenta, soy ignorante, hay muchas cosas que yo no sé que debería saber, ¿se entiende? Para que así yo pueda alcanzar el ideal de mi vida. Entonces Dios tuvo que ir devolviéndole al hombre la capacidad para poder entender la verdad y para recibir el amor de Dios paso a paso. Cuando uno tiene un niño, por ejemplo, y es muy pequeño, le va enseñando de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Cuando le puede enseñar a un chico de 3 años como si tuviera 21. Le enseña a medida que el chico va creciendo poco a poco. Entonces, ¿cómo sabemos cuando ese chico va creciendo? Bueno, porque sus preguntas van cambiando también, ¿sí? Ahora, en la primera etapa de la historia que culmina con Abraham, en esta etapa acá, el hombre se relacionaba con Dios o mostraba su intención de alcanzar a Dios a través de las ofrendas, ¿sí? Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, las ofrendas, ¿sí? Acá. Bueno, era el único modo. Él sacrificaba animales y se los ofrecía a Dios para de algún modo demostrar y hacer un fundamento que Dios pudiera aceptar, para demostrar de algún modo su arrepentimiento de la caída y querer de algún modo recuperar su posición original. Era un modo muy primitivo, pero ese era el nivel que el hombre tenía. Era quizás como un niño de 2 años aquí. Un niño de 2 años muy pequeño para poder entender leyes y principios universales. Así es de que con este fundamento, entonces, Dios elevó al hombre a un nivel más alto, que fue entonces en la época de Moisés, acá, la época de Moisés. Y con la época de Moisés, ya el hombre tenía un nivel un poco más elevado. Quizás era como un niño, quizás de 8, 7 años, 7, 8 años, que ya podía entender algunas cosas, ¿sí? Entonces aquí vinieron las leyes, los 10 mandamientos, las leyes mosaicas, ¿sí? O sea, a esta edad el padre le puede decir al niño, mira, si tocas o si ensucias las paredes o si tocas el televisor o si rompes algo, yo te voy a dar una paliza. Entonces el chico ya puede entender lo que es una golpiza, ¿no? Y ya puede entender, esto no lo debo hacer. Entonces, quiere decir que a través de las leyes, no robes, no mates, Dios podía controlar de algún modo la maldad en el hombre, ¿sí? Pero ¿era suficiente con controlarla nada más? No, porque la motivación no es correcta, ¿sí? El chico que no ensucia las paredes o no rompe las cosas en la casa es porque tiene miedo a la paliza, entonces tiene una relación con su padre un poco, no es una relación más ideal. Él le tiene temor a su padre. Su motivación no es tan buena.
solamente tiene temor a la paliza que el papá le dé. Ustedes observarán en la Biblia que es muy común en esta época el hablar, oír el temor a Dios. No es tanto el amor a Dios, sino el temor a Dios en esta época. Bueno, este era el nivel que el hombre tenía. Más tarde, con este fundamento de haber respetado los 10 mandamientos, Dios pudo mandar a su Hijo Jesús, ¿sí? Y con Jesús, los evangelios, ¿sí? Ahora, ¿pueden los evangelios ser superiores a las leyes mosaicas? Sí, por supuesto que son absolutamente superiores. ¿Cómo sabemos? ¿Solamente porque un cristiano le diga a un judío que era superior y ya? ¿O porque hay alguna razón? Obvio que hay una razón. Y la razón es muy sencilla. Jesús sintetizó los 10 mandamientos en 2 mandamientos, ¿sí? Dijo, lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Sí, si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y como consecuencia de ese amor a Dios, yo amo al prójimo, lo voy a matar, si yo lo amo realmente, lo voy a matar, le voy a robar, le voy a levantar falsos testimonios, ¿sí? No, no hace falta todo lo demás. Si yo amo, no necesito temer. O sea que ya la motivación es diferente. Ya no es una motivación de temor, sino una motivación de amor, que es muy diferente. ¿Entiende? Aun cuando personas viven en este nivel, en esta época, podrían estar en este nivel aquí o aquí. No significa que toda la gente que vivía en esta época tenía en este nivel. ¿Y qué nivel tenemos nosotros ahora? Acá. Pudiera haber gente que está viviendo en este nivel, en este o en este. Entonces, la motivación acá era muy diferente, una motivación de amor acá. Hoy en día podemos medir qué nivel espiritual yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que no comete crímenes porque tienen miedo a que lo metan preso, ¿sí? Pero estoy seguro que muchos de los que estamos viendo el video, aunque no existieran las cárceles, ni la policía, ni los militares, aún así no podríamos matar, porque no podríamos vivir con nosotros mismos, nuestra conciencia, si hubiéramos cometido semejante pecado. O sea, no es cuestión de temor, nosotros somos al prójimo, no podemos matarlo, ¿se entiende? Ahora, no solamente por sus obras se muestra el nivel de una persona, sino por la motivación detrás de sus obras. ¿Es una motivación de temor o es una motivación de amor? En la motivación de temor, uno puede decir, bueno, de todos modos es lo mismo, porque en ninguno de los dos casos hay crímenes. Sí, pero en este caso de acá, el hombre necesita constante vigilancia, porque mientras no lo miren, él hace mal, pues nadie lo va a castigar. Pero en este caso, aunque nadie lo mire, él no puede hacer daño. Es mucho más superior acá. Por eso es que las enseñanzas de Jesús cubrieron la humanidad entera y la humanidad entera amó a este hombre y 2000 años después la gente sigue amando a Jesús profundamente, ¿sí? La tendencia es entonces a pensar que tal punto ya es suficiente. En la época de Abraham dijeron, bueno, ya aquí es suficiente. No era suficiente. Las leyes en el tiempo de Moisés la gente pensaba, bueno, es suficiente, no era suficiente. En la época de Jesús muchos cristianos dicen, bueno, ya está. Pero Jesús mismo dijo que no está, que no es suficiente. Podemos leer en primero que Jesús habló acerca del Señor de la segunda venida, el Señor de la segunda llegada. Él prometió que Cristo iba a venir, a regresar. Y en algunos versículos bíblicos él dice claramente que no es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 16, 12 y 25. 16, 12 a 25 podemos leer cosas muy interesantes. Acá Jesús dice, yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar hacia la verdad completa, ¿sí? O sea que no es suficiente en esto, porque si acá fuera suficiente, entonces el mundo estaría perfecto, ¿sí? Pero no es suficiente. Algo ocurrió en esta época aquí que hizo que el hombre no pudiera crecer hacia la verdad completa y realizar el ideal. Tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar hacia la verdad completa. Bueno, han pasado ya 2000 años desde el tiempo de Jesús hasta hoy en día. Han pasado ya 2000 años. ¿Será que ahora sí podemos entender? Sí. Bueno, el hombre avanzó mucho ya en todo sentido, pero sobre todo no solo por los avances científicos y tecnológicos, sino sobre todo por las preguntas que el hombre se hace. Uno se da cuenta que ya alcanzó cierto nivel, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Jesús, en la época de Jesús, un discípulo de Jesús, Felipe, le preguntó a Jesús, pero tú que hablas de Dios, ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Bueno, Jesús le contestó, el que me ve a mí, ve a Dios.
Bueno, el punto aquí es que ya las personas se hacen preguntas más profundas que quizás en la antigüedad o antes de esa época las personas no se hacían esa clase de preguntas. Bueno, sí, Dios existe, pero ¿en dónde está? ¿Cómo es? Y hoy en día las personas se hacen más y más preguntas. Hablan de la energía, del Big Bang, les dicen universales, principios, átomos, moléculas, tercera, cuarta dimensión, todo eso. El, ¿Cómo se le debe, cómo nos damos cuenta que se le debe enseñar más a un niño? Bueno, por las preguntas que hace. Bueno, en la última parte de este versículo bíblico, Jesús dijo algo muy importante que quiero compartirles. Él dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero también llegará el día en que ya no se les hablará más en símbolos. O sea, eso es completamente importante. ¿Por qué durante toda la historia bíblica se nos habló en símbolos, en forma simbólica? Bueno, muy sencilla la respuesta. Por lo mismo de antes, el hombre era muy pequeño para poder entender. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que a los 3 años nuestro hijo nos pregunta, papá o mamá, ¿cómo nacen los bebés? Entonces, la respuesta que muchos padres les dan es, en muchos países estoy seguro que se les suele decir que los niños los trae la cigüeña, ¿no? Ahora, el chico quizás crece, bueno, los trae la cigüeña, está bien. Cuando el chico cumple 7, 8 años, nos vuelve a hacer la misma pregunta, ya sería quizás como en esta época acá. Bueno, papá, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Si uno le vuelve a contestar que la cigüeña, entonces va a decir, entonces, ¿por qué a mi mamá se le está agrandando su barriga? Entonces, el chico se da cuenta de otras cosas, el papá entonces como que ya le tengo que dar una respuesta un poco más amplia. Bueno, lo que pasa es que entonces el papá pone una semillita dentro de mamá y esa semilla se hace como una col, un repollo, y ahí dentro de ese col o repollo, ahí dentro nacen los bebés. Sigue siendo simbólico, pero ya hay algo un poco más real. Y hasta la intervención del papá ya se explica por qué la barriguita se va inflando, se va agrandeciendo poco a poco. Pero si ese chico cumple 21 años y está en la universidad y sigue diciendo que su papá o que los nenes los traen la cigüeña, entonces sus amigos completamente se le van a reír. Sin embargo, habría algún punto en ese chico admirable. Les podría uno decir, ¿por qué tú dices que los trae la cigüeña y esto y el otro? ¿Por qué dices eso? No, sí, lo digo porque mi papá me lo enseñó. Bueno, sí te lo enseñó, pero cuando tenías 3 años, que es diferente ahora. Sin embargo, este chico, hay algo, es admirable en él. No es muy astuto, no es muy inteligente, pero él tiene fe en lo que dijo su padre, 100%, ¿sí? Bueno, lamentablemente con muchas personas hoy ocurre lo mismo en términos religiosos. En términos religiosos, en cuestiones religiosas. Por ejemplo, piensan que el hombre cayó porque una serpiente que hablaba tentó a Eva a comer de un fruto. Bueno, no, eso es simbólico. No, pero la persona dice, no, pero la Biblia dice así. Bueno, sí, pero eso pasó hace miles y miles de años cuando el hombre era muy primitivo. Ahora el hombre puede entender, por eso Jesús dijo, os he hablado de símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que se les va a explicar esos símbolos. Entonces el padre le va a explicar, después el chico va a entender que eso de la cigüeña, que el repollo era simplemente un ejemplo. ¿Sí? La conclusión de esto es lo siguiente: si en la Biblia no separamos lo que es simbólico de lo que es literal, va a haber mucha confusión. ¿Entiende? Hay una frase en un libro que dice, si no desmitificamos la Biblia, algún día vamos a tener que llegar a la conclusión de que tenemos que sacrificar nuestra inteligencia para poder seguir siendo cristianos o creyentes. Y algo muy profundo. O sea, si yo no separo lo que es simbólico de lo que es literal, mi inteligencia me va a mostrar que no puede ser que las serpientes nunca hablaron. No hablan y no hablarán. O sea, o separo lo que es simbólico, lo que es literal, o tengo que sacrificar mi inteligencia para poder seguir siendo creyente. Pero ¿qué clase de gente creyentes vamos a ser? Vamos a ser gente de fe, pero no muy inteligentes. Y nosotros queremos ser gente de fe, gente inteligente, gente buena, ¿sí? La solución es separar lo simbólico de lo literal, y exactamente eso es lo que hace el principio divino. El principio divino muestra lo que es simbólico y lo que es literal, pero aun aunque algo sea simbólico no quiere decir que sea despreciable. Es simbólico, pero es profundo. El simbolismo nos puede llevar a una profunda enseñanza. Simplemente hay que entender la clave de ese símbolo, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas tres partes. ¿Cuál era el ideal de Dios? ¿Sí? ¿Para qué Dios creó al hombre realmente? Porque, ¿qué nos puede interesar a nosotros aquí para ver el video? Bueno, ¿qué es lo más importante que el ser humano puede desear? Bueno, es entender el propósito de su vida y entender de qué forma yo puedo conseguir lo que puedo conseguir. En esta primera conferencia vamos a entender la razón por la que fuimos creados. ¿Piensan ustedes que podrán llegar a ver este video y pensar, bueno, para eso fui creado? No, no me gusta. No.
obviamente Dios creó al hombre eh, para alcanzar un destino determinado y le puso a ese hombre ciertos deseos que van totalmente de acuerdo con ese ideal por el que fue creado. Nadie puede escuchar este ideal y decir, no, no me gusta, no, no lo quiero, le voy a ir a reclamar a Dios, yo quiero otro ideal. Sí, y les aseguro que cuando ustedes vean esto van a decir, oh, sí, sí, es verdad, yo sé que existo para eso, yo sé que eso es lo que quiero para mi vida, pero no será suficiente con saber cuál es, cómo es ese ideal, sino el modo de cómo conseguirlo. Hay leyes y principios. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre le dio 3 bendiciones. Le dijo, creced, multiplicaos y finalmente dominad. O sea, que el hombre tome dominio de toda la naturaleza. Pero que si un padre quiere regalarle algo a su hijo, por ejemplo, un automóvil, ¿cuál es, qué debe prepararse de anticipación el padre para que realmente ese chico pueda disfrutar del automóvil? 2 cosas principales, por supuesto. Primero, tiene que esperar a que el chico crezca, tenga la edad mayor o suficiente para poder manejar el carro. Entonces, la segunda es que el auto tiene que responder a principios. Si el auto se le caen las llantas o se le sale el volante o se le cae el motor, entonces es muy peligroso. El, el chico nunca va a poder utilizar ese automóvil como un instrumento para su alegría. Entonces la Biblia dice que Dios nos dio la naturaleza, la creación para dominarla. Es un regalo para nosotros. ¿Qué estaba esperando Dios? Primero, que Dios crezca, el hombre tiene que ser maduro, tiene que crecer a la perfección espiritual para poder tomar un buen dominio de la naturaleza. Y el segundo, la naturaleza, obvio, debe responder a leyes y principios. Hay ciertas leyes en el universo, tanto espirituales como físicas, que deben ser respetadas por nosotros. Cuando el hombre viola una de esas leyes, se hace daño, ¿sí? Si yo voy manejando un automóvil y cuando tengo que frenar, en vez de frenar, acelero, estoy violando un principio y puede ser peligroso, me puedo lastimar. Y yo puedo después decir, bueno, ir a reclamarle a mi padre y decirle, porque él fue el que me regaló el auto, y decirle lastimado, todo herido, y decirle, viste, por tu culpa me accidenté, ¿para qué me regalaste el automóvil? ¿Es justo decir eso? Por supuesto que no. El padre va a decir, bueno, yo te lo regalé para tu propio bien, pero tú no respetaste sus principios. Entonces, muchas veces la vida se vuelve dolorosa, mucha gente sufre en la vida, y podemos ir y decirle a Dios, bueno, Dios, entonces, ¿para qué me creaste? Bueno, yo creé la vida para la alegría, el amor, la belleza, pero hay ciertos principios que deben ser utilizados y respetados. Sí, entonces lo que vamos a hacer en esta primera conferencia, aquí, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas leyes y principios que nos van a decir muy fácilmente, así como antes de yo manejar, necesito saber cuáles son las leyes y principios para después subirme, ir a donde yo quiero? Yo utilizo el vehículo para ir a donde a mí se me antoja. Quiere decir que yo puedo dirigir mi vida hacia donde yo quiero. Esa es la buena noticia. Cualquier ser humano puede dirigir su vida hacia donde quiera, la máxima felicidad que puede alcanzar, pero para no lastimarse la vida ni lastimar a otros tiene que respetar y conocer ciertos principios, así de sencillo. Lo que hemos hecho hasta ahora es subirnos al carro, al auto y andar manejando ahí como locos sin saber manejar, y encima de eso chocamos y le echamos la culpa a Dios. Sí, bueno, Dios, ¿para qué me hiciste así, tan infeliz, y esto y el otro? Al final Dios no me quiere, y esto y el otro, y le encaramos a Dios, le reprochamos a Dios por lo que está pasando en la vida y todo eso. Bueno, en fin, eh, bueno, vamos a adentrarnos entonces en los siguientes videos a esta primera parte, el ideal de Dios, el capítulo 1 del principio divino, que se titula El ideal de Dios. Es lo que vamos a ver en los siguientes videos, y después de eso vamos a adentrarnos, una vez que entendamos y veamos cuál es ese ideal de Dios, vamos a adentrarnos y por comparación ver la realidad de la caída, cómo ocurrió la caída, y vamos a ver que es muy diferente al ideal de Dios, por supuesto. Y de ahí vamos a ver más adelante cuál es esa fórmula en la historia hacia la restauración de ese ideal. ¿Ok? Bueno, por lo mientras vamos a entrarnos en el ideal de Dios, y eso lo vamos a ver en el siguiente video, en los siguientes videos. Por el momento eso es todo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos para la próxima.